Hola, mi nombre es María José Chichable. Hoy les voy a hablar del proceso de investigación. Para empezar el proceso, primero debes de seleccionar un tema y saber qué es lo que quieres desarrollar de este tema. Para llegar a esto, primero tienes que hacer una investigación profunda acerca del tema seleccionado. Para eso debes de tomar en cuenta el tipo de fuente y su validez, las fuentes se dividen en fuente primaria, que es aquella que previene de la primera mano. Fuente secundaria se refiere a los textos que están basados en las fuentes primarias, pero que implica un tratamiento analítico, sintético, entre otras. Y por último está la fuente terciaria, que es la unión de las fuentes primarias y secundarias, es decir, la investigación realizada por alguien más. Y luego debes de tomar en cuenta la validez, que se refiere a catalogar como verdadero un texto. En este caso deberemos tomar en cuenta la relevancia, que se refiere a la importancia del tema, la credibilidad, que es el prestigio que tiene el autor para creer lo que dice. La actualización es la fecha de actualización del documento. La objetividad, la verdad, que está basada en datos que se pueden comprobar. Para poder escoger una buena fuente bibliográfica, tienes que lograr una discriminación bibliográfica a través del planteamiento de las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de artículo es? ¿Qué se puede extraer de dicho artículo? ¿El autor tiene reconocimiento en su área? ¿Cómo justifica la inclusión de esta fuente en el trabajo de investigación? ¿Qué impresión deja la información leída? ¿Qué referencias se utilizan en la fuente? ¿Los resultados o conclusiones de la fuente se pueden utilizar en la investigación? Para poder ordenar o agrupar la información adquirida de la discriminación bibliográfica, tendrás que hacer el procesamiento de información que se realiza a partir del análisis. Para esto se debe decidir si dicho análisis será cuantitativo. Se selecciona basada en los rangos de medición que requieran la investigación. Cualitativo se selecciona por medio de un esquema que delimita los alcances de la investigación. Y por último, mixta, que es decir, cuantitativas y cualitativas. Se aplican los dos anteriores colocando la información en el rubro que corresponda. Otros métodos para el procesamiento de información son el método sintético, el método analítico, el método inductivo, el método deductivo y el método comparativo. Para facilitar la realización de tu trabajo de investigación, debes realizar la elaboración de notas y resúmenes. La elaboración de notas, esta es un recurso de aprendizaje. La gran importancia de la elaboración de notas es que permite identificar lo esencial del contenido por medio del análisis. La elaboración del resumen, te explicaré que un resumen es la representación breve y precisa de un contenido. El resumen te ayudará a facilitar tu realización del proceso de investigación. Algo que debemos de tomar en cuenta para la elaboración de tu proceso de investigación es el rigor metodológico y honestidad intelectual para prevenir el plagio, ya que es un tema bastante importante. El rigor metodológico implica todos los pasos que hemos descrito. Tiene una estructura que dirige al investigador para convertirlo en autor. La honestidad intelectual consiste en el compromiso que hace el autor consigo mismo de respetar sus principios para elaborar textos fluidos, de tal forma que ésta pueda considerarse honesto. Derechos del autor. Son un conjunto de normas jurídicas que consolidan los derechos patrimoniales que la ley concede a los autores por el hecho de crear una obra literaria, musical, artística, entre otras, sin importar si ésta es publicada. ¿Qué es la argumentación? Es la expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta probar o justificar una proposición o tesis. Tipos de argumentación en los textos.
Algunos de los tipos de textos requieren argumentos para respaldarse, como es el caso del ensayo. Los tipos de argumentos son de autoridad. Este es un argumento respaldado en la opinión de un experto. De calidad. Hace énfasis especial en las características de algo. Científico. El prestigio por una oportunidad pueden servir para un nuevo pensamiento. De experiencia personal. Apela a exponer lo vivido por el autor. El estético. Apuesta por la valoración de lo bello sobre lo que se considera feo. Referencias bibliográficas. Es un conjunto de datos que permiten que el lector identifique la contribución de otra obra dentro de un texto. Tienen distintos propósitos. Las más importantes son la honestidad intelectual y el atribuir las ideas originales a las fuentes correctas. Planificación del texto. Consiste básicamente en darle forma a toda la materia prima representada por la información contenida a través del proceso de la investigación y objetivos. Se deben considerar 3 aspectos básicos para este procedimiento. 1. El tema. 2. El tipo de texto. Y 3. El lector ideal. La estructura. Se define a la manera de crear un documento y organizar la información. Estas pueden ser alternativas. Número 1. Estructura deductiva. Aquella que la idea principal se enuncia al principio, después se explica y finalmente se desarrolla. Número 2. Estructura inductiva. Es aquella en la que la información más relevante se expone hasta el final de los párrafos. Número 3. Estructura paralela. Aquella en la que el párrafo se representa de tal forma que resulta en una sucesión de ideas que no se jerarquizan.